Bueno, vamos a hablar de la parábola ahora, ¿no? Que dijimos que era esa gráfica que surge cuando uno al cono lo interceptó con un plano que es paralelo a una de sus directrices, ¿no es cierto? Y que es, la parábola ustedes la conocen, es como una U, digamos, para decirlo no matemáticamente, ¿no es cierto? Muy vulgarmente, es como una U, la parábola, ustedes han conocido la famosa I igual X cuadrado, que es la parábola como por excelencia, ¿no? Y también habían conocido parábolas que tenían el signo menos adelante, por ejemplo la I igual a menos X cuadrado, que era una parábola que miraba hacia abajo, cóncava hacia abajo, y la otra cóncava hacia arriba. Bueno, nosotros aquí ahora vamos a incorporar también las otras dos clases de parábolas, que son la que mira hacia la derecha y la que mira hacia la izquierda. Pero bueno, vamos por partes. Vamos a la definición de parábola como lugar geométrico. La parábola es el conjunto de puntos del plano que están a la misma distancia de un punto fijo, al que se le llama foco, y de una recta fija, dada, que se le llama la directriz. O sea, acá tenemos, la parábola incorpora un elemento más, que no lo tenía la circunferencia, que es un foco. ¿Sí? La parábola, por ejemplo, vamos a tomarnos esta parábola así, bien, tiene una directriz y tiene un foco, y los puntos P genéricos que integran esa parábola están a igual distancia del foco que de la directriz. ¿Sí? Esa es la definición de parábola como lugar geométrico. Nosotros vamos a deducir la ecuación de una parábola que tiene foco sobre el eje X y que su directriz está a la izquierda del foco, que sería más o menos ese dibujo, nada más que lo vamos a centralizar, se lo hice un poco desplazado. ¿Sí? Vamos a entonces hacer la deducción de una parábola. Dijimos que tiene foco sobre el eje X y directriz a la izquierda del foco. Después ustedes en forma análoga pueden hacer la deducción de la ecuación de las otras tres parábolas, porque hemos comentado que estaban las dos que ustedes conocían, ¿sí? Que era la X cuadrado y la menos X cuadrado, y se incorporan dos más que son la que mira a la derecha y la que mira a la izquierda. ¿No? Es la cónica que tiene más posibilidad de variantes, y por eso también les cuento que en los ejercicios de parábola hay que tener cuidado con los datos que te dan. Por ejemplo, te dicen construir o hallar la parábola que tiene foco en tal lado. Bueno, hay que fijarse bien, porque muchas veces en los ejercicios de parábola se admiten dos parábolas. O sea, si yo solamente te digo hallar la parábola que tiene foco en tal punto, por ejemplo, en este punto, bueno, vos podés tener la parábola que hace este dibujo, pero también podés tener la que hace el otro tipo de dibujo y va a contemplar el mismo foco, ¿no? En ese caso, si no te dan el directriz y solo te dan un punto, ¿no podrían ser las 4 opciones? Por eso, salvo que te den, a eso iba, salvo que te den más datos. Si a vos solo te dijeron que tenga foco en tal lugar, es muy poco dato y admite muchas variantes. Pero si me dicen, tiene foco acá, tiene directriz allá, mira a la derecha, qué sé yo, bueno, ahí me van acotando las posibilidades y me voy quedando capaz que con una sola o con menos, ¿no? Eso hay que por ahí tenerlo en cuenta cuando uno resuelve los ejercicios de parábola, porque es la que admite más variantes. Igual también con elipse pasa que uno puede tener dos elipses que cumplan con lo que te piden, ¿no? Que ya vamos a ver, pero elipses para la próxima clase. Bueno, la parábola tiene la característica de que la distancia que hay del foco al vértice es la misma que la que hay de vértice a directriz. O sea, al vértice yo lo voy a tener aquí, ¿cierto? Y la distancia que hay de foco a vértice es la misma que hay de vértice a directriz.
Pero a ver, ese es el criterio que adoptamos nosotros en la cursada nuestra, ¿no? Que está en nuestro apunte de cátedra. Ustedes se pueden encontrar libros de la bibliografía que difieran un poquitito con el criterio nuestro, pero vamos a llegar a la misma parábola, ¿no es cierto? Pero bueno, por ahí difieren un poquitito en criterio con respecto a qué. Ahora les cuento. Sí sabemos que de foco a vértice hay la misma distancia que de vértice a directriz, ¿no? Este directriz, este foco, este vértice. Nosotros vamos a llamar C, que ahí también diferimos porque hay libros que lo llaman P, ¿bien? Pero nosotros vamos a llamar C a la distancia que hay de foco a vértice y que por lo tanto el mismo C lo tengo de vértice a directriz, ¿no? Acá. Ahí tengo el otro C. ¿Por qué digo que hay bibliografía en la que diferimos? Porque nosotros llamamos C a la distancia foco-vértice. Por lo tanto, en este caminito de foco a directriz tenemos dos C. Bueno, se van a encontrar con libros que dicen que C va de foco a directriz, ¿no? Y bueno, y la formulita queda con una leve variante. Llegamos a lo mismo, pero queda con una leve variante. Yo diría consejo, agárrense del apunte de cátedra, así unificamos todos el mismo criterio. Pero por ahí si hay gente que quiere ver videos o quiere tomar otro libro que no sea el apunte nuestro, tener en cuenta que está esta cuestión de los criterios, ¿no? Para nosotros, repito, la distancia foco a vértice es la que vamos a llamar C, y es la misma vértice a directriz, que será otro C, por lo tanto, de foco a directriz vamos a tener nosotros 2C. ¿Sí? Bueno, aclarado esto, volvamos a la definición de parábola. La parábola esta nuestra va a estar haciendo una cosa así, ¿verdad? Tiene foco ahí, tiene directriz acá. Si un punto P pertenece a esta parábola, que era el punto P genérico con lo cual empezábamos siempre, bueno, la distancia de P a F va a ser la misma que la distancia de P a directriz, ¿no? Acá este punto F, vamos a decirle que tiene de coordenadas C0. C por eso de que llamamos C a esa distancia, ¿no es cierto? Pero bueno, ese foco tiene de coordenadas C0, allá tenemos el punto genérico, y la definición de parábola dice que si este punto pertenece a la parábola, la distancia de P a la directriz es la misma que la de P al foco. Pero acá fíjense que por un lado vamos a tener distancia punto a punto, que es de punto P a foco, ahí tengo distancia punto a punto, y por el otro lado voy a tener distancia punto a recta. ¿Sí? Que ahí voy a usar la formulita de distancia punto a recta, ¿no? Pero entonces ahora viene el siguiente paso, que venimos haciendo siempre. Primero dijimos, vaciamos el bosquejo, y ahora llevamos a lo algebraico, al lenguaje algebraico, llevamos esta condición que le pusimos a ese punto, ¿no? Entonces vamos a decir que la distancia de P a foco es igual que la distancia de P a directriz, ¿no? La directriz, a ver si me entendieron la idea. ¿Qué ecuación va a tener esta directriz? Si allá tengo foco que tenía de componente de coordenadas, tenía C0. Esta directriz, ¿cuál va a ser su ecuación? Menos C. Exactamente, X igual a menos C. ¿Bien? ¿Por qué dijimos la misma distancia, no? Si acá yo tuviera el punto 3, 0, la recta la tendría en X igual a menos 3. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Bueno, entonces voy a necesitar esa recta X igual a menos C, la voy a necesitar en implícita para poderle aplicar la fórmula esta que quiero, distancia de punto a directriz, ¿verdad? Bueno, a ver, escucho a ustedes. ¿Qué es lo que vamos a reemplazar ahí? Sería una implícita que será x más c igual 0, ¿no? Primero. Bien, Bueno, la cosa X más C igual 0 está en implícita. Ok. Vamos a ir reemplazando acá, a ver. Distancia P a F, que sería punto a punto. ¿Quién me sí, da sería esa? el punto de p menos f
y hacemos el módulo de eso para sacar la distancia, ¿no? O sea, estamos buscando el vector. El vector Claro. sería FP para que quede más bonito, ¿no? Claro. FP. Bien, entonces, esta distancia P a F es el módulo del FP. Que ahí ya me pondré a trabajar quién es el FP. El FP es X menos C y menos 0. ¿No? Puedo avanzar un poquito más, aunque no sea muy algebraico esto. X menos C, Y menos 0. Eso es lo que tengo de este lado. Del otro lado tengo distancia, punto a recta, y a la recta ya la llevamos a implícita. ¿Bien? Igual el profe, si vos ya tenés que la distancia es 2C o no, básicamente. Sí, es verdad, no se me había ocurrido, pero sí. ves que siempre uno más da las clases y más se va aprendiendo. Bueno, que en el apunte está todo desarrollado con distancia punto a recta. Ahora, estoy encontrándome de nuevo con lo que me pasó recién, que le puse XY y acá también tengo XY. Entonces, en realidad, antes le habíamos puesto AB, ¿se acuerdan? Que lo cambié y le puse AB. Bueno, Sí, sí. ahora, por ejemplo, pongámosle X0 y 0, o AB, vamos a poner AB, porque si no se nos va a confundir acá. Vamos a ponerle AB. Entonces este va a ser, dijimos, el F AB menos C0. va a ser A menos C y B, ¿no? ¿Está bien? Sí, FP, sí. tenemos que hacer A menos C y B menos C. Ok. Bueno, estábamos acá en distancia punto a directriz, que tiene razón. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés. Bueno, tiene razón Andrés, que en realidad sería 12. Nunca lo hice de esa forma, Andrés. Vamos a probar después. Tenemos que llegar a lo mismo. Pero no lo hice nunca de esa forma. A ver, vamos con distancia del punto AB a la directriz, que la tengo acá en implícita. ¿No? ¿Cómo me quedaría eso? A ver. Con la fórmula de distancia recta punto, ¿no? Bien, a ver. Que era la normal arriba, o sea, era el ABC, me acuerdo que era sobre, bueno, no me acuerdo, me voy a fijar. Distancia Agarras la recta y reemplazas los valores de AB en el X y 1 por A, ¿no es cierto? 1 por A que es A. A y más C, porque no tenés, o sea, la I es igual a 0, entonces como que 0 por B. La norma del normal, el normal este es el 0,1, o sea, raíz de 1, 1, no pasa nada, No queda igual. queda igual, queda un 1. Bueno, ok, o sea que esto es valor absoluto A más C. Bueno, estábamos acá, norma de este vector. La norma de este vector es la raíz de A menos C cuadrado más B cuadrado, ¿cierto? Igual a A más C. Bueno, y ahora habría que sacar esa raíz. Bien, a ver, yo me estoy guiando. Van a quedar dos módulos ahora, ¿no? Porque van a quedar cuadrado a la izquierda y cuadrado a la derecha. Esto al cuadrado acá no te trae módulo. Vos puedes sacar el cuadrado y tipo, el valor absoluto lo puedes quitar. Sí, O porque sea, elevando todo al cuadrado tranquilamente. O sea, de propiedad. A menos C cuadrado más B cuadrado y acá me quedó A más C cuadrado, ¿no? Ah, ¿no trae módulo eso cuando cancelás la raíz con el cuadrado? No, En el porque primer estamos término. llevando al cuadrado una raíz. El valor absoluto viene cuando vos aplicás raíz a un cuadrado. Ah, bien, eso no lo sabía. Buenísimo. Cuando vos elevaste la raíz no pasa nada. Bueno, a ver, desarrollemos todo esto. Yo estoy viendo que con el apunte, bueno, van a diferir las letras, pero vamos a llegar igual, no hay problema. A ver, A cuadrado menos 2AC más C cuadrado y más B cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es A cuadrado más 2AC, vamos a borrar allá, más C cuadrado. A cuadrado más 2AC más C cuadrado. Bueno, a ver, ¿qué se va de acá? Los A cuadrados se fueron, ¿no? Los C cuadrados también se fueron. O sea, el A cuadrado con el A cuadrado, el C cuadrado con el C cuadrado, el B cuadrado me quedó y este va para allá, o sea que B cuadrado es igual a 4AC, ¿no?
Bueno, esto viene con A y B porque yo le cambié allá al punto, pero en realidad esto sería y cuadrado igual a 4ax, ¿no? Esa es la ecuación estándar de la parábola que está centrada en el origen, que tiene foco sobre el eje X y directriz a la izquierda del foco, ¿no? Ahora, notemos cualidades de la ecuación de una parábola. Tenemos una variable, está cuadrática, y la otra está lineal. Esa la hace muy distinguible al resto. O sea, nosotros recién vimos circunferencia y teníamos las dos variables, estaban elevadas al cuadrado, ¿verdad? Y la característica de la circunferencia era que tenía sus dos variables al cuadrado y del otro lado había un número, porque ese número era el radio al cuadrado. Ahora que hicimos toda la reducción de una parábola, ¿qué nos encontramos? Que la parábola tiene una variable cuadrática y la otra lineal. ¿Qué otra cosa podemos mirar? La lineal es la X. La lineal en la ecuación esta es la X. O sea, ¿eso qué me indica? Me indica que la parábola está como rodeando o abrazando al eje X, al eje lineal. ¿Sí? Digamos, el eje de simetría de la parábola es, en este caso, el eje X. Si no estuviera tan centradita como la tenemos ahí, sería una recta paralela al eje X, ¿no? Profe, ¿y la A te dice cuánto se van a abrir las ramas o no? Claro, todos datos que a uno le va a servir porque cuando uno lea una ecuación, por ejemplo, si yo leo y cuadrado igual a 8x, ¿sí? La vamos a anotar acá. Y cuadrado igual a 8x. Bueno, primer cosa, detecto que es parábola, porque tiene una cuadrática y la otra lineal. Detecto que el eje de simetría es el eje X. Abraza al eje X. Detecto que está centrada en el origen, porque si no, me tendrían que aparecer acá el H y el K como me apareció en la circunferencia. Ya vamos a hacer ejemplos de eso. Pero digo, detecto que esta está centrada en el origen, ¿no? Bueno, entonces de la propia ecuación uno está sacando ya un montón de características de la gráfica. Otra cosa que detecto, si yo leo y cuadrado igual a 8x, yo sé que ese 8 responde a este 4a, a este 4c de la ecuación general, ¿no es cierto? Entonces, si ese 8 es igual, es equivalente o responde al 4c, quiere decir que la c vale 2. Entonces tengo distancia de vértice a foco y de vértice a directriz, ¿no? Bueno, ahora vamos a un ejemplo más concretito para que empecemos a ver qué cosas, qué deducciones le hacemos a una ecuación de una parábola para poderla dibujar. Y les voy a mostrar ahora cuáles son las variantes para que nos aparezcan las 4 posibles parábolas, ¿no? Que podemos tener. A ver, vamos a empezar con una parecida a la que teníamos recién. Por ejemplo, si yo digo y menos 3 al cuadrado igual a 8x menos 1, ¿no? Bueno, ahí, yo leo eso. Ok, la y es cuadrática, la x es lineal, o sea, es parábola. Ya se diferenció ya de la ecuación de una circunferencia que vimos recién, ¿no? Es parábola. La X es la lineal, entonces el eje de simetría va a tener que ser paralelo al eje X, o dicho de otra manera, está rodeando al eje X. Este 4C, que aquí vale 8, es positivo, entonces me está diciendo que rodea al eje X, pero está mirando hacia la derecha, porque yo podría tener acá un menos 8. Entonces, también rodearía el eje X, pero estaría mirando hacia la izquierda, ¿no? Y no está centrada, porque acá sí me aparecieron H y K. Me apareció H y K ahí. A ver si vamos entendiendo la idea. ¿Dónde tendría yo el vértice de esta parábola?
Y habría que hacer el En, valor que te hace en 0i, que sería 3 y 1, ¿no? 3 y 1. Bueno, O sea, entonces, 1 y 3 1, 3. uno. ¿dónde está el vértice? En en 1 1, en X 3. y en 3 en Y. En 1, 3. Exactamente. Este no anda. En el 1, 3 tengo el vértice. 1, 3. Ahí está el vértice. 1, 3. Ok. Este 8C, o sea, este 8, perdón, equivale al 4C que me apareció en la deducción general de la fórmula, ¿verdad? ¿Eso qué me está diciendo? Y me está diciendo que C vale 2. Lo despejo de acá. C vale 2. ¿Quién era C? Que era la distancia, vértice foco, vértice directriz. O sea, yo, si acá está el vértice, yo a 2 de distancia tengo el foco y a 2 para atrás tengo la directriz. Aquí. ¿Sí? ¿Y por qué sé que foco está allá y directriz está acá? Porque este 8 es positivo y al ser positivo mi dibujo va a estar apuntando a la derecha. ¿No? Entonces, si bien acá estaba el vértice, mi dibujito va a estar haciendo una cosa así. Por eso sé que acá está foco y acá está directriz. Ahora, ¿cuánto de apertura le vamos a dar a las ramas de esa parábola? Acá viene un detalle importante y que nosotros en ingeniería lo tenemos que notar, que es lo que se llama el lado recto de las parábolas. El lado recto es un segmento paralelo a directriz que pasa por el foco. O sea, este segmento acá que está pasando por el foco y que es paralelo al directriz. La longitud de este lado recto es exactamente este número, el 4C. ¿Sí? O sea, yo sé que para esta parábola el lado recto tiene como longitud 8 unidades. Como también sé que la parábola tiene un eje de simetría y es justamente un dibujo simétrico, tiene igual para abajo que para arriba, entonces a estos 8 yo los voy a situar 4 para abajo y 4 para arriba. Y ahí me va a dar exactamente la apertura que tienen las ramas de esa parábola. ¿Sí? O sea, Entonces ese es el A, digamos, ¿no? Que de la ¿cómo? función anterior. Viste que la función anterior era i cuadrado igual a, no sé, 4a por x. El A sería esa distancia dividida a 2. Claro, dividida en 2 por la simetría de la parábola. ¿Okay? Este 8 lo tenemos que repartir 4 y 4. Yo acá tengo 3, o sea que me estoy yendo al menos 1 acá, 4 unidades, y me estoy yendo al 7 arriba, y ahí tengo para dibujar exactamente por donde está pasando la parábola. Ese lado recto, que ahora lo voy a volver a marcar acá, es sumamente útil, por ejemplo, para los ingenieros civiles. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene, por ejemplo, que diseñar un techo parabólico, ¿sí? Lo que yo tengo realmente y puedo medir es la pared. A ver si les puedo explicar la función del lado recto. O sea, imaginemos que allá hay un paredón así, ¿no es cierto? Acá está el portón, y yo a esto le quiero hacer un techo parabólico. Bueno, lo que yo tengo es este edificio, y yo puedo subirme a la terraza del edificio y medir esto, ¿no es cierto? Bueno, ese es el lado recto, por ejemplo, de la parábola que yo tendré que calcular para hacer este techo parabólico con las medidas más óptimas. Porque si no, yo podría hacer un techo parabólico que haga esto así, o podría hacer un parabólico que haga así. No, ninguno de los dos son el techo ideal que tendría las mejores características, ¿no? Bueno, entonces ese lado recto de la parábola es un elemento muy valioso, más en ingeniería. Por ahí no sé si en los libros de álgebra en particular se les habla mucho de lo que es el lado recto, pero como nosotros estamos aplicando, estamos dando para ingeniería, para futuros ingenieros, bueno, ese elemento es un elemento muy valioso y muy a tener en cuenta de las parábolas. Bueno, aquí, ¿qué vimos? Recibimos esta ecuación, hicimos todas las deducciones que teníamos que hacer, a dónde está el vértice, para qué lado mira, cuál es la distancia, vértice foco, qué sé yo, ¿no? Y esta es Oye, una profe, de las posibles parábolas. Sí, escucho. el 8 te daría tipo la mitad para arriba y la mitad para abajo la distancia del foco a la parábola, ¿no? Sí. El
En esa ecuación puedo ver eso, o sea, la distancia, puedo ver el vértice y tipo la dirección si el 8, por ejemplo, fuera negativo, se iría para el otro lado. Exacto. Bien, ahora Pero no, ahí no podríamos ver la recta directriz, ¿no? Tipo, sí, a ver, no te seguí. ¿Cómo sería? tipo, que si podremos ver, que dónde podríamos ver la recta directriz si, por ejemplo, la necesitara. O por ese, Bien. para hacer algo como, qué sé yo, una parábola que sea reflectante con esa, por ejemplo. No, a ver, ¿dónde podemos ver la directriz? Este 8 dijimos que equivale al 4C, con lo cual C valía 2. ¿Dónde está ubicado ese 2? 2 unidades tenés acá, de vértice a foco, y 2 unidades tenés de vértice a directriz. Entonces, si yo estoy posicionada en el 1 y me corrí 2 unidades para atrás, esta recta puedo saber quién es. ¿Quién es? La recta X igual a Ah, qué. claro, me salté esa parte cuando dijo algo sobre que el 8 vendría siendo 2 y 2, no entendía muy bien. O sea, porque es como el 4. La ecuación genérica te habla de y cuadrado igual a 4cx. En una parábola centrada en el origen. En esta que no está centrada en el origen, sería y menos k al cuadrado igual a 4cx menos h. ¿Cierto? Este 4c es el 8, quiere decir que c vale 2. ¿Y quién era c? Era la distancia vértice foco, vértice directriz. Ah, listo, listo. Dale, Bien, vale, gracias. ahí estamos. Ahora, ¿qué parábola me daría? A ver, si yo tuviera, por ejemplo, x menos 1 al cuadrado, c igual a 6 y más 2. Bueno, leo esa ecuación de una cónica, tiene una variable al cuadrado, la otra lineal, digo, es parábola, ¿no? Bueno, empecemos a hacer reducciones ahora. ¿Dónde está el vértice de esta parábola? En menos 2 y en 1. En 1 menos 2. En 1 y en menos 2. Claro, perdón. dos. Ahí está. Voy al revés. El vértice en 1 menos 2. Este 6 es el 4C, ¿cierto? El 6 es el 4C. Entonces, ¿quién va a ser C? ¿1.5? Va a ser, claro, 3 medio. 1.5. 1.5, está bien. ¿Hacia dónde va a mirar esta parábola y a quién va a envolver? ¿A quién está abrazando? ¿Quién es el eje de simetría de la parábola? Ahí sería la I o no. La I, porque era la lineal. ¿Sí? Esta parábola tiene su eje de simetría paralelo a eje Y, está abrazando al eje Y. Y como además este es positivo, está abrazando al eje Y y está así mirando hacia arriba. Entonces ahora... Profe, le hago una consulta. ¿Hay alguna posibilidad de que la parábola esté mirando como, por ejemplo, para, yo qué sé, el noroeste? Así, claro. Claro. Te cuento, te espoleo a la primera unidad de... No, la última unidad de álgebra 2. Hay cónicas Mal, aquí. big, mal, Estas todo mal. cónicas no... cuando vos leas la ecuación de una cónica como esta, vas a tener productos cruzados, vas a tener x por y. Por ejemplo, x Ah, cuadrado no sé qué y x cuadrado no sé cuánto, tiene 3x por y. ¿Sí? ¿Cómo se Ouch. puede solucionar esto en álgebra 2, última unidad de álgebra 2? Pues le vamos a cambiar los ejes. En vez de tener x e y, vamos a cambiar nuestro sistema de ejes a un x' y prima. Y la vamos a rotar y entonces vamos a poder leerla y vamos a ver qué es. Porque vos vas a... genial, para sufrir en diciembre. No me la conté. Está bien. Y Bueno, profe, y si, Sigamos con lo nuestro. Gustavo y yo estamos corrigiendo parciales con este tipo de ejercicios porque acabamos de tomar en álgebra 2. profe, y si la función ahí no es simétrica con la I, ¿qué hace? Ahí fuiste, ¿no? Si no es simétrica.
Perdón, ¿qué? Si la función ahí era simétrica, hay eje y ahí prima. Pero si no es simétrica, ponele que la rama derecha se va más a la derecha que la rama a la izquierda, ahí ya fuiste. Igual, trasladar. Esa Creo es que igual todas las parábolas son una simétricas. ¿A dónde? rototraslación de cónicas. O sea, a veces te alcanzó nada más que con rotar y a veces vas a tener que rotar y después trasladar, como decís vos, porque por ahí no es simétrica. ¿Sí? No, mirá que nos Está estamos bien, está bien. adelantando a 4 meses, ¿eh? Pero por ahí la tengo, qué sé yo, acá, la parábola, ponele, acá, ahí. Entonces, No, no, pero esa tiene forma de U perfecta. Yo pero digo si no después tiene forma de U. trasladé, ¿se ve? Primero roté y después trasladé para ir a enganchar a la parábola ahí. Bueno, nada, hoy no es tema que Es nos... que si no tiene forma de U, o sea, si no es simétrica, no con el eje, sino consigo misma, con la figura, No, como estaba diciendo, ¿qué sería? No sería parábola. si no es simétrica, no sería parábola. Tiene que ser simétrica. Lo que te puede ocurrir es que no esté Nice, nice. entrada donde vos querés que esté. Entonces vos tenés que cambiar los ejes. ¿Sí? Bueno, vamos a esta, que es tema nuestro de álgebra de geometría 1. Esta dijimos, ¿dónde era que tenía el vértice? Ya me perdí, en el 1 menos 2, ¿no es cierto? 1 menos 2, acá tenía vértice. Pero resulta que esta, la que tiene lineales, al I, entonces tu eje de simetría va a ser paralelo al I. Otra cosa que habíamos detectado era el C, que era 3 medios, 1,5. O sea, y este es positivo, va a mirar para arriba. Entonces, si acá tengo vértice, yéndome 1,5 o 3 medios hacia arriba, voy a tener aquí al foco y 1,5 aquí a la directriz. ¿No? Y la parábola va a ser una cosa así. Para ver exactamente cuánto de apertura a las ramas, me fijo acá el lado recto que vale 6, o sea que tiene 3 y 3, y ahí fijo exactamente a dónde tiene que llegar acá y a dónde tiene que llegar acá para darle la apertura correcta a esa parábola, ¿no? Ahora, pregunto, ¿dónde está el foco? ¿Cuál es el punto del foco? ¿Qué coordenadas tiene el foco? 1 en X y menos un medio en Y. Una en X y menos un medio en Y, correcto, porque era del menos 2, subimos 1,5, estoy en menos 0,5, menos un medio. Bien. ¿Y quién es la directriz? Podría ser Profe, X igual a... hay una compañera en la sala de espera. Sí, Pregunta si deja entrar. ya la admití. Ah, buenísimo. Esta Podría directriz, ser... No, Y igual a 7 medios. ajá, acá estamos en menos 2, ¿no es cierto? No le puse nada, menos 2, 1. Menos 2 menos los 3 medios son menos 7 medios, claro, menos 3,5. Bien, o sea, es la recta I igual a menos 7 medios o menos 3,5. Ok, o sea que yo leí la ecuación, detecto que es parábola, veo dónde está el eje de simetría, a quién rodea, veo dónde está vértice, ubico foco, ubico directriz, listo, así que no hay nada más que hacer. Repito que, ¿qué nos puede suceder? Que la ecuación no me la den así, que me la den toda desordenada, yo tendré que hacer completamiento de cuadrado para llegar a algo estandarizado, tipificado, que sería algo de esta forma. ¿Sí? Pero una vez que yo llegué a una ecuación de esta forma, ya sabemos cómo buscarle los elementos. ¿Qué elementos tiene la parábola? Tiene un vértice, tiene un foco, tiene una directriz, tiene un lado recto, que me sirve para darle exactamente la apertura, ¿no? Y bueno, ¿y cómo juega este? Me va a decir hacia dónde mira. En este caso que era positivo, miraba por arriba. Si yo acá hubiera tenido menos 6, al vértice lo tenía situado en el mismo lugar, solo que la parábola estaría enfocando hacia abajo. Ahí ya... ¿Cómo sacaron el foco que me perdí? ¿Mm? ¿Perdón? ¿Cómo habían sacado el foco? Y porque tenés el valor de C. El valor de C era 3 medios. ¿Quién es C? Es la distancia de vértice a foco y de vértice a directriz. Entonces, si vos acá tenés vértice, vos sabés que hay que levantar
1,5 para el foco. Digamos, acá estoy en menos 2 más el 3 medios, ahí donde llego al foco. ¿Qué coordenadas tiene el foco? Tiene 1 en X y menos 1 medio, porque era de menos 2 subir 1,5, ¿no? Menos 1 medio en la coordenada en Y. Así llegamos al foco. Y lo mismo a la directriz, porque yo estoy acá en menos 2 y sé que bajando 1,5 o 3 medios, ahí llego a la directriz. Por eso llegué a que era igual a menos 7 medios. ¿Sí? ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, sí. Bien.